progresiones aritméticas y geométricas. Aritméticas. Algunas colecciones de números se encuentran ordenadas y de acuerdo con el lugar que ocupa cada una de ellas las podemos nombrar como primera, segunda, tercera, etc. Cada uno de los números de esas colecciones recibe el nombre de término. Los términos de una colección se obtienen con base en una relación constante entre dos términos consecutivos para formar una sucesión o progresión de números. Se llama razón a la relación entre dos términos consecutivos de una progresión. Cuando la razón corresponde a una cantidad que se aumenta a cada término para obtener el siguiente, se trata de una progresión aritmética. Eso significa que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Acá hay que hacer una aclaración porque esta diferencia precisamente en una progresión aritmética se le va a llamar así, diferencia, mientras que razón lo vamos a estar nombrando cuando hablemos de progresiones geométricas. En la progresión 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, el 1 representa el primer término, el 3 representa el segundo término, el 5 representa el tercer término y así nos vamos, cuarto término, quinto, sexto, séptimo, etc. Esta progresión obviamente va a ir aumentando. Se observa algo, se observa que la relación entre dos términos consecutivos es 3 menos 1, o sea, la diferencia en este caso de 1 a 3 viene siendo 2. ¿Cómo se obtiene? Restando el número siguiente menos el anterior. A 3 le resto 1, me queda 2. Acá por ejemplo 5, a 5 le resto 3, me va a dar 2. A 7 le quito 5, me va a dar 2. A 9 le quito 7, 2. Vemos que vemos el comportamiento que está teniendo esta progresión. Y bueno, debido a que la diferencia, es decir, la diferencia es la misma. Y en este caso está aumentada de 2 en 2, decimos que es una progresión aritmética. Entonces en este caso acá le ponen la razón es 2, pero bueno, le vamos a nombrar diferencia. Les explicaba que el nombre de razón lo vamos a emplear para la progresión geométrica. Entonces en este caso la diferencia viene siendo 2. En la progresión 88, 84, 80, 76, 72, etc. vamos a obtener su diferencia. Para empezar vemos que empieza en 88 y va disminuyendo hasta, en este caso hasta 60. Obviamente puede seguir disminuyendo. ¿Cuál sería su diferencia? Bueno, la diferencia, acuérdense que la obtenemos restando el número siguiente menos el anterior. Es decir, en este caso 84 le quito 88, 84 menos 88, pues nos va a dar menos 4. A 80 le quito 84, nos va a dar menos 4. A 76 le quito 80, me va a dar menos 4. Y así vamos a ir viendo que se va a ir comportando. Entonces podemos afirmar que la diferencia en nuestra progresión aritmética es menos 4. Y obviamente porque menos 4 nos va a indicar que la progresión va a ir disminuyendo. En el primero que vimos iba aumentando de 2 en 2. En este caso va a ir disminuyendo. Al tratar con números enteros consecutivos como los siguientes 2, 3, 4, 5, n más 1. ¿Por qué es n más 1? Porque esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4. Y en esta posición se encuentra el término que es 2. En la segunda posición el término que es 3. En la tercera el 4. En la 4 el 5. Y vamos a llamarle n en la parte de arriba. Es decir, la posición 1 se encuentra el número 2. Y si yo voy aumentando mi n hasta llegar aquí a n, pues obviamente el número que le va a corresponder va a ser n más 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, para n, si yo aumento y n va a ser igual a 10, pues sigo la regla que me dice 10 más 1, 11. Estoy seguro que aquí abajo va a ir el 11. Y si mi n vale 20, pues sigo la regla que me dice que a n le sumo 1, es decir, a 20 le sumo 1, voy a tener acá 21. Lo mismo va a pasar con el siguiente caso. 4, 6, 8, 10. Vemos que va avanzando de 2 en 2. En este caso la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Van estos números, ¿no? Y sigue esta regla de correspondencia 2n más 2. ¿Ok? 2n más 2. Significa que, por ejemplo, en este caso vamos a agarrar la n igual a 4. Supongamos que no sabemos que aquí va 10, pero quiero saber qué número va. Pues yo sigo la regla que me dice 2, multiplícalo por n, que en este caso sería 4. 4 por 2, 8, y le sumas 2,
y me va a dar 10. Por eso voy a ver que aquí va a ser 10. Y esta viene siendo la regla de esta progresión aritmética. Esta regla me va a permitir saber el número que existe en una posición determinada. Si yo quisiera saber el número en la posición 20, qué número va aquí abajo, pues sigo la regla. Ya ven que la regla es 2n más 2. Entonces en este caso mi n es 20. Entonces yo lo que haría es decir 2 por 20 más 2. 2 por 20 es 40 más 2, 42. Entonces yo lo pondré aquí 42. En el tercer caso es lo mismo. Va 3, 5, 7, 9. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Y vemos que esta es la regla de correspondencia, 2n más 1. Un tip para poder encontrar esta regla de correspondencia es primero saber cuál es la diferencia entre los números. Por ejemplo, aquí vemos que de 3 a 5 la diferencia es de 2. De 5 a 7 es 2. Entonces este 2 siempre va a ser el que va a acompañar a la n. ¿Ok? Entonces si es 2, va de 2 en 2, pues aquí va a ir un 2. 2 por n. Y luego lo que se hace es multiplicar 2 por el primer número, o sea, por el primer término. En este caso es en la posición 1, multiplicaré 2 por la posición 1, me va a dar 2. ¿Qué necesito hacerle para que me dé 3? Pues sumarle 1. Por eso aquí es 2n más 1. Y podemos hacer otro, por ejemplo, vamos a suponer que es una progresión que empieza con 3 y le vamos a sumar 4. Después sigue 7, luego nos daría 11. Le sumo otros 4 y me va a dar 15. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar su regla de correspondencia. Y yo veo que de 3 a 7 existen 4. De 7 a 11 existen 4. Y de 11 a 15 existen 4. Entonces yo voy a decir, pues empezamos con 4n. ¿Ok? Porque la diferencia es de 4. Luego, yo lo que haría es decir 4 multiplicado por la primera posición. Esta es la primera posición, esta es la segunda posición, esta es la tercera posición, la cuarta posición, etcétera, ¿no? 4 multiplicado por la primera posición me da 4, pero yo necesito que me dé 3. 4 por 1 me va a dar 4, pero ¿qué necesito para que me dé 3? Pues restarle 1. Entonces ya sería esta la regla de correspondencia y lo podemos comprobar con cada valor de n. Por ejemplo, para 2 multiplicamos 4 por 2, 8. 8 le resto 1, 7. Y efectivamente aquí tenemos el 7. Para el tercer término, vamos a ver qué número va. Nos debe dar 11. 4 lo multiplico por n, que en este caso es 3. 4 por 3, 12. Le resto 1, me da 11. Y vemos que se va cumpliendo. 4 por 4, 16. Le resto 1, me va a dar 15. De esta manera podemos sacar esta regla de correspondencia. Y gracias a esto yo puedo obtener el valor del número que va en determinada posición. Por ejemplo, si yo quiero saber en la posición 50 qué número iría acá abajo, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar 4 por 50 y lo que me dé, pues restarle 1. 4 por 50 me va a dar 200, le resto 1, me va a dar 199. Entonces acá 199. Esto gracias a la regla de correspondencia que tenemos acá. Y de esta manera se puede sacar. Donde n, recordar que n es la posición primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y obviamente el término que lo acompaña, ¿no? La primera, segunda y tercera posición. En este caso se observa que forman conjuntos ordenados de términos o elementos que se pueden obtener a partir de una ley de formación del conjunto. Dicha ley se expresa mediante un término general en el que n representa el número del orden del término en el conjunto. A ese se le conoce como término enésimo. Es decir, pues el término hasta qué número vamos a llegar, ¿no? Empieza desde el primer término, el segundo y hasta la posición n. Relación entre una sucesión y una serie aritmética. Una sucesión, es decir, una progresión de números, es aquella en la que la relación entre dos términos consecutivos es constante. En los conjuntos 2, 3, 4, 5, n más 1, 4, 6, 8, 10, 12n más 2, 3, 5, 7, 9, 12n más 1, se puede observar esto. Se puede observar básicamente lo que nos va a decir esto, que su diferencia es en este caso de 1. Aquí estamos viendo que va aumentando de 1 en 1, acaba aumentando de 2 en 2. Siempre va a ser constante. Aquí de 3 a 5 está aumentando de 2 en 2. De 2 en 2. Para que sea una progresión tiene que tener la misma diferencia. Como les decía, por ejemplo, si empieza en 3 y tiene que ir aumentando de 5 en 5, pues el siguiente número es 8. Y si obviamente tiene que ser también 5 a 8, le voy a sumar 5 para que me dé acá 13. Tiene que ir así de esa manera. Si el siguiente número no es 5, por ejemplo acá le puedo poner 15. Debería de ser, obviamente debería ser
18, porque a 13 más 5 sería 18, pero lleva aquí un 15, vemos que la diferencia es 2, entonces aquí no sería una progresión, porque obviamente esto tiene que ser constante, tiene que ser lo mismo, ¿no? Y aquí pues obviamente estamos rompiendo esa regla. Por eso nos dice que la relación entre los dos términos consecutivos es constante, y la forma de obtenerlo, como ya vimos, o sea, la d de diferencia, pues la diferencia entre estos números es restar el número siguiente menos el anterior. A 8 le quito 3, 5. A 13 le quito 8, 5. Y obviamente acá debería ser 18. A 18 le quito 13, 5. Y aquí podemos obtener lo que se llama la diferencia cuando hablamos de una progresión aritmética. Una progresión aritmética es aquella en la que cada término posterior al primero se obtiene sumando al anterior una cantidad constante llamada razón o diferencia. Este lo vamos a llamar diferencia de la progresión. Cuando la razón o diferencia es positiva, la progresión es creciente, como ya vimos, y cuando la razón o diferencia es negativa, la progresión es decreciente. Entonces, básicamente lo que nos explican acá es que la manera de poder encontrar el enésimo término. Empezamos, por ejemplo, con un tipo de progresión que es 2. Vamos a sumarle de 2 en 2. 2, después sigue 4, luego 6, luego 8, luego 10, por ejemplo, ¿no? Y así va a ir aumentando. Bueno, empezamos con este vendría siendo mi posición 1, el 2 vendría siendo mi A1, la posición 1, este vendría siendo mi A2, mi A3, mi A4, mi A5, y así voy a seguir hasta AN, donde N me va a representar el número de términos que yo voy a tener en la progresión, ¿no? Aquí puedo tener, en este caso, si lo dejo hasta 10, tendría 5 términos. Son 5 nada más, pero obviamente puede aumentar el número de términos. Entonces aquí, por ejemplo, el primer término A1, pues viene siendo el mismo A1. Para poder obtener A2, o sea, el 4, en este caso, tomando de ejemplo esta progresión, vemos que a A1 le tenemos que sumar la diferencia. Ya sé que la diferencia acá es de 2. Es un ejemplo que estoy dando para poder saber cómo sale la fórmula. Entonces, para obtener A2, que ya sé que es 4, yo a A1, que es 2, le tengo que sumar su diferencia, que es 2. Entonces, lo que nos dice acá, para obtener A2, le tienes que sumar a A1 su diferencia, ¿no? Luego, para sacar A3, que digamos que no conocemos, pero ya sabemos que es 6, lo que tengo que hacer es, aquí voy a poner esta parte, A2, bueno, voy a poner A3, va a ser igual a A2 más la diferencia, es decir, el número anterior que viene siendo 4, más la diferencia que es 2, ¿verdad? Pero, acá hay algo, A2, aquí lo vemos, A2, ¿a qué es igual? Vemos que A2 es igual a A1 más D. Entonces A2 es igual a A1 más D. Este A2 es igual a A1 más D. Más D, que es esta D de acá. Entonces yo tengo D y otro D. Entonces voy a tener A3 va a ser igual a A1 más 2D. Por eso aquí sale esto. Por eso sale A3 es igual a A1 más 2D. Vamos siguiendo la misma relación y vamos a ver que al final vamos a llegar a esta conclusión finalmente. AN es igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Qué significa cada cosa? Significa que el término enésimo, es decir, esta N me va a decir que yo puedo saber el valor del término que se encuentra en la posición cualquiera, la posición 4, la posición 5, la posición 6. Te necesito A1, que es el primer término. Necesito N. N es el número de términos que voy a tener en una progresión. Por ejemplo, en el caso de acá arriba que veíamos, mi N sería 5, porque voy a tener solamente 5 términos. Yo hasta ahí lo dejé, no puedo tener obviamente más, pero yo acá en este caso son 5, entonces mi N va a 5. Mi A1 vendría siendo mi primer término, que en este caso es 2. Mi D, que es la diferencia, es precisamente este valorcito que va a estar, que vamos a obtener restando el número siguiente menos el anterior. En este caso que fue 4 menos 2, 6 menos 2. En este caso, pues coincidió, es igual a 2. Y a esos vendrían los valores para poder obtener el término enésimo de una progresión. Para la suma, bueno, vamos a estar utilizando esta fórmula que tenemos acá. Esta es la suma. N es igual al número de términos. Voy a poner acá número de términos. A1 es mi primer término. Y mi AN es mi último término. ¿Ok? Va a ser mi último término. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda saber, pues obviamente, cuál sería la suma de mi progresión,
por ejemplo, si yo tengo acá 3 y voy avanzando de 2 en 2, 3, 5, le sumo 2, 7, le sumo 2, 9 y hasta allá. Yo sé que este es mi A1, este es mi A2, este es mi A3 y este es mi A4. ¿Ok? Si yo quisiera sumar todos estos valores, o sea, 3 más 5 más 7 más 9, utilizo esta fórmula. Y la fórmula me dice, la suma es igual a n. N es el número de términos. ¿Cuántos términos tengo? Son 4. Entre 2 por mi A1, que viene siendo mi primer término. Acuérdense que este es mi primer término. Voy a poner acá 3, más mi último término, que en este caso es 9. Entonces ya ese va a ser igual a 4 entre 2, 2 multiplicado por 9 más 3, 12. Ya multiplico 2 por 12, 24. Y la suma de 3 más 5 más 7 más 9 nos tiene que dar 24. Lo pueden corroborar. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para sumar progresiones aritméticas, que pueden llegar desde el primer término hasta el término 80 si ustedes quieren, ¿no? Obviamente sabiendo cuánto vale A1 y cuánto vale el valor de A80. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y aquí se resume con el formulario. Fíjense, esta fórmula primera va a ser para, este de acá, va a ser para encontrar el término enésimo. Es decir, si yo quiero saber qué número hay en la posición 20, 21, 22, entonces esta es la que voy a utilizar. Esta es para encontrar el término enésimo, es decir, el término, vamos a poner 15. Conociendo el primer término, conociendo el número de términos, conociendo la diferencia entre ellos. En esta segunda fórmula tenemos n. Esta n me va a permitir encontrar el número de términos. ¿Cuántos términos hay en la progresión? Si yo conozco mi primer término, yo conozco mi último término, por ejemplo, este es mi último término, y conozco la diferencia que existe entre ellos. ¿Cuántos números habrán? Esta fórmula me va a servir. Obviamente conociendo a n, conociendo a 1 y conociendo d. La tercera es para encontrar la diferencia. Yo conozco, por ejemplo, mi primer número, mi A1, vamos a poner que es un 3. Conozco mi último número, que tal vez es, no sé, 18. Y conozco cuántos términos hay. Tal vez yo te puedo decir acá hay 5 términos. ¿Ok? O 6 términos, no sé. Entonces yo puedo saber cuál sería mi diferencia. La diferencia que existe entre ellos. Esta es la fórmula que voy a utilizar para la diferencia. Esta es la fórmula para encontrar mi primer término, es decir, mi A1. Supongamos que conozco mi último término. Supongamos que son 24. Son 24 términos. A24 lo conozco. Acá hay un número, tal vez 1000. En la posición 24 está el término 1000. Y yo sé, este es mi AN, que vendría siendo 1000. Conozco N, que viene siendo acá 24, pero no, acá son 24 números. N es 24, acá. Y mi diferencia, yo sé la diferencia que va a existir entre ellos. Tal vez es de 3 en 3. Tal vez la diferencia entre ellos es de 3 en 3. Yo puedo con esta fórmula obtener cuánto vale mi A1. Esta es la fórmula para obtener A1. Conociendo a n, conociendo n y conociendo d, que es la diferencia. Y por último, esta suma. La suma que fue el último que vimos. Para poder sumar términos desde A1 hasta AN. Vamos a ver los ejemplos. Se encuentra el 20º número natural impar. Los números naturales impares forman la progresión aritmética 1, 3, 5, 7. ¿Okay? Y aquí puedes seguir. Yo quiero, obviamente, este es mi A1, este es mi A2, este es mi A3, este es mi A4 y así va a seguir, ¿no? Yo quiero encontrar cuánto vale mi A20. ¿Qué número va acá mi A20? De acá lo que tengo que saber es la diferencia entre estos números. La diferencia ya saben que la obtenemos A2 menos A1, es decir, a 3 le resto 1, me da 2. A 5 le quito 3, me va a dar 2. A 7 le quito 5, me va a dar 2. Entonces, no es necesario hacerlo para todos, pero bueno, es importante comprobar que la diferencia sea la misma. En este caso ya tengo mi diferencia, que es 2. De aquí sale este 2 que está aquí. Mi A1 es 1. Aquí lo podemos ver, es mi primer término. Y n es igual a 20. ¿Por qué 20? Porque yo sé que este es mi número 1, número 2, número 3, número 4. Es decir, voy a tener hasta A20. 20 es el número de términos que tengo. En este caso, n es igual a 20. Mucho cuidado, no vayan a confundirse con AN y N. Porque AN viene siendo el
número que se encuentra en la posición n. Por ejemplo, esta AN que viene acá es el número que va a ir aquí abajito, es decir, mi A20. ¿Qué número está o existe en A20? Y n solita solo me indica cuántos números hay. Obviamente el denominador, el número de aquí abajo, el subíndice, me dice cuántos son. En este caso pues van a ser 20. Por eso acá la n es 20, porque estoy considerando que son 20 números y me interesa saber el número en la posición 20ava. Entonces utilizamos la fórmula esta que viene acá para encontrar el término enésimo. En este caso me interesa el término 20, sustituyo valores. A1 vale 1, n vale 20, menos 1 por la diferencia que es 2, 20 menos 1 es 19. Multiplicamos primero esto, 19 por 2, 38. Luego hacemos la suma, 1 más 38, 39. Entonces yo voy a estar seguro que acá en la posición 20 voy a tener el número 39. ¿Okay? En la posición 20 el número 39. Encuentra la suma de los primeros 20 números naturales impares. Y pues bueno, es parecido al anterior. Conocemos que empezamos con A1, A2, A3 y A4. Okay, A1 y la diferencia pues en este caso es de 2. Tenemos 20 números, porque nos están pidiendo que sean los primeros 20 números. Y para este caso necesito el primero, porque la fórmula me dice que necesito la suma es igual a n entre 2 y A1 más AN. Conozco n, sí, conozco a 1, sí, conozco a n, no. Entonces lo que tengo que hacer aquí es encontrar la posición AN, es decir, la posición 20, que ese fue el paso que hicimos anterior. De hecho ya lo habíamos hecho y nos había dado 39, ¿no? Entonces básicamente ya sabemos que esto es igual a 39. La posición 20. Entonces lo único que tenemos que hacer, lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer mucho más sencilla como lo estoy haciendo. Este va a ser igual a n que es 20 entre 2 por A1, que es mi primer número, que es 1, más mi último número o el 20avo número. Acuérdense que este es mi A20 y este es mi A1. Entonces lo que hacemos es 39 más 1, 40. Ese va a ser igual a 20 entre 2. 20 entre 2 nos va a dar a 10. 10. Y aquí va a ser 31 más 1, 40. Y 40 por 10, la suma va a ser 400. Entonces si yo sumo todos los números impares desde 1, o sea, los 20 números impares, el resultado va a ser 400. De ahí se obtiene la suma, que en este caso va a ser 400. Pero en este caso, pues, es un reto porque no nos dan a 20. Acuérdense que para la suma necesitamos a n, o sea, el término último, que es el 20, pero lo podemos sacar nosotros. Haya la progresión aritmética de los primeros 20 números naturales impares. Bueno, haya la progresión aritmética en la que su primer término es 7, su último término es 55 y la suma de sus términos es 279. Tenemos que anotar aquí cuáles son los valores con los que contamos. Los datos con los que contamos son estos. A1 es 7 porque es mi primer término, acá lo dice. Su último término es 55, es decir, mi AN es 55. Y la suma de sus términos es 279. Esta es mi fórmula de suma. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos nosotros despejar y poder saber lo que nos están pidiendo en este caso. Por ejemplo, la suma es 279. Es este 279. Es igual a n entre 2. N no lo conocemos, lo que vamos a despejar, pero sí conocemos el primer término y sí conocemos el último término, que es 55. Acá nos lo dan. Sumamos 7 más 55, nos da 62. Tenemos n entre 2 por 62. Lo que hacemos entonces es dividir 62 entre 2, nos va a dar 31. El 31 que estamos multiplicando pasa dividiendo y nos da 379 entre 31, n es igual a 9. Es decir, existen 9 términos para de esta progresión. La fórmula normal que deberíamos nosotros utilizar es esta. Esta es para encontrar n, pero no la podríamos utilizar porque sí conocemos a n, sí conocemos a 1, pero no conocemos d, no conocemos la diferencia. Entonces tendríamos que utilizar en este caso este despeje a través de esta fórmula de suma para poder obtener n. Si nos dieran estos tres valores, solamente sería mucho más fácil porque solamente tendríamos que
sustituir para obtener todo. Vamos a ver estos ejercicios. Forma una progresión aritmética de 7 términos en la que el primer término sea 5 y la diferencia 3. Pues el primer término es 5, pues empezamos con 5 y la diferencia es 3, le voy sumando 3. 5 más 3, 8, más 3, 11, luego sí 14, 17, 21, 25, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está. Son 7 términos y el primer término es 5 y la diferencia es de 2, ya estuvo, muy sencillo. Forma una progresión aritmética de 8 términos con 12 como primer término y la diferencia menos 3. O sea, vamos a empezar con 12 y le vamos a ir restando de 3 en 3. Va a ser decreciente. Entonces, 12, 9, le quito 6, 3, 0, le quito 3, menos 3, le quito 3, menos 6, le quito 3, menos 9. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Los 8 términos con 12 como el primer término y la diferencia menos 3. Agrega 5 términos a la progresión 3, 8 y 13. Empezamos 3, 8 y 13. Tenemos que ver aquí la diferencia. Es muy importante. Aquí vemos cuál es la diferencia entre 3 y 8. ¿Cómo lo obtenemos? Por restando. A 8 le quito 3, 5. A 13 le quito 8, 5. Entonces lo tengo que ir sumando de 5 en 5. O sea, a 13 le sumo 5, nos va a dar 18. 18 le sumo 5, 23. Luego 28. 33. 38. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ya son 5. Le agregué 5 términos a la progresión. Obviamente, conociendo la diferencia, pues puedo ir aumentando. Calcula el enésimo término y la suma de los términos de las progresiones aritméticas. En este caso tenemos estas progresiones que empiezan con 3, 7, 11. En este caso son 15 términos y voy a calcular el término 15. Es decir, mi A15. El término enésimo en este caso vendría siendo A15. Para eso necesito mi A1. Por la fórmula que tenemos es N es igual a A1 más N menos 1 por D. Esta es la que vamos a utilizar para encontrar el enésimo término. Como yo quiero el 15avo término, necesito mi A1, que es mi primer término, que es 3, más, abro paréntesis, N es el número de términos, ya sé que van a ser 15, ¿no? Entonces voy a poner aquí 15, menos 1, por la fórmula, por D, que es la diferencia. Vamos viendo la diferencia. A 7 le quito 3, 4. A 11 le quito 7, nos va a dar 4. Entonces yo sé que mi D vale 4. Entonces mi A15 es igual a 3 más, a 15 le quito 1, 14, que esto lo voy a multiplicar por 4. Primero tengo que hacer esta multiplicación y luego le sumo 3. 14 por 4, hacemos la operación, nos va a dar 56. A 56 le sumo 3, ya nos va a dar 59. Entonces mi término A15 es 59. Y la suma, porque también están pidiendo la suma, acuérdense que la suma es igual a n entre 2 a 1 más a n. La suma va a ser igual a S va a ser igual a n, son 15 términos, entre 2. Mi primer término es 3, mi último término, que en este caso es el 15avo, dio 59. Entonces hago la suma 59 más 3, 62 por 15, que es el de afuera, entre 2, que es el de abajo, y a ver, la suma va a ser igual a 465. Y ya, de esta manera tenemos el término 15 y la suma. El segundo pues va a ser algo muy parecido, nomás va a ser A20, mi A1 viene siendo en este caso 5, más, a ver, paréntesis n, ¿cuántos términos van a ser? 20, menos 1 por mi diferencia. Vemos que a 9 le quito 5, me va a dar 4. A 13 le quito 9, me va a dar 4 también. Entonces la diferencia va a ser de 4. Entonces hacemos primero el paréntesis. A 20 le quito 1, me va a dar 19. Lo multiplico por 4. Esto me da 76. A 76 le sumo 5.
El resultado es 81. Es decir, en la posición 20 voy a tener el 81. Para hacer la suma, pues igual lo mismo, S va a ser igual al número de términos, que en este caso son 20, entre 2 por el primer término, que fue 5, más el último término, que es 81. Hacemos lo del paréntesis, lo multiplicamos por 20 y luego lo dividimos entre 2. 5 más 81, que me da 86, lo multiplicamos por 20, da 1720 entre 2, 860. Y así se hace la suma. Vamos a hacer este último. La posición 12, nomás que en este caso pues es una progresión decreciente. Ahorita lo vamos a checar. Mi primer término es 40. Este es el primero, 40. Más n es el número de términos que yo quiero, que van a ser 12. Menos 1 por fórmula por la diferencia. Acuérdense que la diferencia va a ser siempre el siguiente menos el anterior. Es decir, a 32 le resto 40, me va a dar menos 8. Entonces va disminuyendo a menos 8. Aquí lo voy a multiplicar por menos 8. Hacemos primero la resta, que en este caso es 12 menos 1. Me va a dar obviamente 11. Lo multiplico por menos 8. Es menos 88. Y aquí vamos a tener 40 menos 88. 40 menos 88, el resultado es menos 48. Entonces en la posición 12 voy a obtener menos 48. Voy a tener menos 48. Y la suma pues se hace de la misma manera. S va a ser igual a, ¿cuántos términos son? Son 12 entre 2. En este caso mi primer término, que viene siendo 40. Y el segundo, que viene siendo menos 48. Ok, ahí sí hay que hacer de esta manera. 40 menos 48 por 12 entre 2. Y la suma nos va a dar menos 48. Menos 48. ¿Por qué nos va a dar esto? Porque seguramente al sumar positivos y al sumar negativos va a llegar un momento en el que van a ganar los negativos. Entonces la suma algebraica va a ser menos 48. Y así podemos seguir para encontrar el término enésimo. Y bueno, estos van a ser resultados, lo que ya hicimos. Aquí si lo necesitan revisar, esos son los resultados que vamos a estar comparando. Okay, esos que están acá. Entonces vamos a pasar a este otro ejercicio. Dado 3 de los 5 elementos de una progresión aritmética, encuentra los otros 2. Aquí se pone un poquito más interesante, porque vamos a nos están dando estos valores. Yo sé que el primer término es 23. La diferencia es de menos 2, es decir, va a ir disminuyendo. 23 le voy a ir restando 2. Obviamente aquí va a ser 21. A 21 le voy a restar 2, y 19, donde este es mi A1, este es mi A2, este es mi A3, ¿okay? Y tengo que mi AN es igual a 5, es decir, no sé cuántos van a haber acá, de tal forma que al final mi AN, no sé también hasta qué número voy a llegar, pero aquí yo sé que tengo mi número 5. Entonces voy a primero determinar el valor de N. El valor de n, pues obviamente hay que obtenerlo a través de la fórmula que nosotros conocemos de n. En este caso para n es igual a n menos a1 sobre d más 1. Conozco a n, sí lo conozco porque es 5, entonces va a ser 5 menos, por este menos que tenemos acá, mi a1 es este valor de acá, 23, le resto 23, entre la diferencia. ¿De cuánto es su diferencia? Pues vamos viendo que es de menos 2. Y al final sumamos 1. Hacemos la operación de arriba. A 5 le resto 23. Me va a dar menos 18. Entre menos 2. Y el resultado le voy a sumar 1. Menos 18 entre 2. O sea, menos entre menos me va a dar más. 18 entre 2 me va a dar 9. 9. Esto me dio 9. Más 1. Es igual a 10. Entonces n es igual a 10. Ya sé que van a haber 10 términos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y este viene siendo mi A10. El término 10 es igual a 5. Con eso obtuvimos el valor de n. De ahí también podemos sacar la suma. La suma pues obviamente ya es igual a n entre 2. Ya sé que son 10 términos. Lo divido entre 2. Y mi A1, que viene siendo mi primer término, que es 23, le sumo mi último término, que ya sé que es 5.
Bueno, 23 le sumo 5, lo multiplico por 10 y luego lo divido entre 2 y me da 140. 140, la suma es igual a 140. ¿Okay? Esos son los otros dos valores que nos hacen falta. En el segundo caso, por ejemplo, tenemos el primer término. Tenemos el primer término que es 3. Tenemos 13 términos, conocemos que van a ser 13, A1, A2, A3 y hasta A13. O sea, yo sé que voy a tener 13 números y sé que la diferencia entre ellos es 2, o sea, va aumentando de 2 en 2, el segundo es 5, el otro va a ser 7. Entonces aquí, ¿qué me interesa conocer? Me interesa conocer, pues primero, cuál va a ser el valor del término 13. Y para eso, pues ya conocemos la fórmula que es A13, bueno, o AN es igual a A1, que en este caso es 3, más N menos 1, N es el número de términos, que en este caso es 13, 13 menos 1, por la diferencia que ya conocemos acá, que es de 2. Entonces mi A13 va a ser igual a 3 más 13 menos 1, que es 12, lo voy a multiplicar por 2, 12 por 2, 24, 24 más 3 me va a dar 27, es decir, aquí tengo que tener 27. Va a ser 27 el número que esté en la posición 13. Y pues de ahí también puedo obtener la suma. La suma es igual al número de términos, que ya sé que son 13, entre 2. El primer término que ya conozco, que es 3. El último término que ya lo conozco, que acabo de obtener ahorita, que es, pues no lo noté acá, pero es a 13 es igual a 27. 27. Y ya, hago la suma. 3 más 27 por 13 que se encuentra afuera, entre 2, 195. Entonces la suma va a ser de 195. Entonces ya tengo mi A13 y tengo mi suma 25. Es en el segundo caso. En el tercer caso vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si nos chancecito aquí abajito. Tenemos mi A1, sigo con mi A1, que es 95. Tengo mi N, que son 19 términos, ya sé que es A1, A2, A3 y va a llegar hasta A19. Aquí me lo está indicando que son 19 términos. Y mi AN es igual a 5. O sea, mi término enésimo, que es el último, es 5. Entonces en este caso, ¿qué me interesa saber? Pues obviamente es la diferencia, ¿no? De cuánto es la diferencia, de tal forma que al final yo tenga 5. Entonces necesito mi diferencia. La fórmula de diferencia es AN menos A1 entre N menos 1. Entonces sustituimos nada más. Diferencia va a ser igual a AN, que viene siendo este valor, que son 5, menos mi primer valor, que es A1, 95, entre N, es el número de términos, ya sé que son 19, acá me lo marcó, ¿no? Son 19 términos, menos 1. Entonces en la parte de arriba, 5 menos 95 es menos 90, entre 19 menos 1, 18. Entonces acá lo que hacemos, menos 90 entre 18 me va a dar menos 5. Este menos 5 es la diferencia, es decir, que va a ir disminuyendo de 5 en 5, hasta que al final tengamos en la posición 19, 5. Obviamente si sigue disminuyendo la progresión, va a llegar a 0 o va a llegar a números negativos. Este es el caso del inciso C. En el caso del D, nos dan A1, que es mi primer término, que es 3. Nos dan el último número, que es 39. Y nos dan la suma, que es de 210. No nos dicen cuántos números son, no nos están dando n, no nos están diciendo que el último es 39 y que su suma es 210. Acá lo que tenemos que hacer, pues tal vez primero encontrar la diferencia. Vamos a empezar a tratar de utilizar la fórmula de diferencia. La diferencia me dice que es AN, si lo tengo, menos A1, también lo tengo, entre N menos 1. Acá surge un problema porque no sé cuánto vale N. N es el número de términos y no sé cuántos hay. ¿Ok? Entonces, pues no puedo conocer directamente N. Vamos a tratar de encontrar N. Si yo quisiera encontrar N, utilizo su fórmula, que es AN menos A1 entre D más 1. Y vemos si nos puede servir. Conozco a N, si lo conozco, ahora es 39. Conozco a 1, sí lo conozco, que es 3.
Y conozco D, no lo conozco, porque no sé cuánto es la diferencia entre estos. Entonces esta fórmula pues no, tampoco la puedo utilizar. Me puedo enfocar a la fórmula de suma, porque la fórmula de suma me dice que suma es igual a n entre 2 por a1 más an. Acá yo podría hacer un despeje, porque si conozco esta s, la suma, conozco a1 y conozco a n, entonces yo podría hacer un despeje. Entonces lo que haría sería, bueno, sustituir, en este caso s, que es la suma, yo sé que es igual a 210. 210 es igual a n entre 2 por a1 más an. A1 si lo conozco, a1 es igual a 3, aquí lo tenemos, y an es igual a 39. Entonces yo puedo hacer esta operación que está dentro del paréntesis, 39, le sumo 3, me va a dar 42. Entonces voy a tener acá, por acá al ladito, 240, que es la suma, es igual a n, que no conozco, entre 2, por 42. Ok, 42. Acá, en este caso, puedo dividir 42 entre 2, o la otra es este 2 directamente pasarlo multiplicando. Lo voy a hacer de esta manera. 240, este que está dividiendo, pasa multiplicando y nos va a quedar 240. Lo voy a multiplicar por 2 y me da 480. Lo voy a poner aquí abajito. 480 es igual a n por 42. Acá despejo n. Este 42 que está multiplicando pasa de este lado dividiendo. Y n al final va a ser igual. N va a ser igual a 480. Perdón, 480. 240 por 2 entre 480 entre 42. Y me va a dar a ver, 19 más 3 son 42. 42, que es 42, acá es 240, que fue de la suma. No, la suma, perdón, la suma está mal, es 210, no sé dónde saqué, es 210, acá lo tenemos. Es 210, con tantos numeritos acá, ya me revolví. 210, perdón, 210, por eso no salía. 210 lo multiplicamos por 2, son 420. Entonces acá son 420. Aquí son 420 entre 42. Nos va a dar a 10. Nos va a dar a 10. Entonces ya sé mi valor de n. Mi valor de n, yo puedo decir que mi valor de n es igual a 10. Es decir, van a existir 10 números de acá hasta acá. Es decir, este va a ser mi a10. Es igual a 39. Van a haber 10 números. Ya conozco mi n. Yo puedo obtener ya puedo saber mi d con esta fórmula de acá, la que tenemos acá. Va a ser muy sencillo. Vamos a poner aquí arribita. La d va a ser igual a an, que viene siendo mi término 39. Estamos acá. Le restamos mi a1. La a1 es igual a 3 entre n, que ya conozco, ya sé que son 10. Le resto 1. Ya, entonces le hago 39 menos 3, 36, entre 10 menos 1, 9, y pues ya 36 entre 9 nos va a dar 4. Ya en este caso tendríamos en la inciso D, y en el inciso D ya tendríamos entonces que mi n es igual a 10, y la diferencia entre esos números va a ser igual a, diferencia va a ser igual a 4, que vamos a obtener. Ok, entonces, bueno, depende de las circunstancias cómo se va a ir resolviendo cada uno de los problemas. Y bueno, vamos a ver en limpio los resultados. Estos son los resultados para que ustedes puedan comparar. Y hasta aquí llegamos con progresiones aritméticas.